el tema de esta noche le he titulado Resplandeciendo en las tinieblas. Resplandeciendo en las tinieblas. Y quiero hacer una oración para comenzar y poner esto en manos del Espíritu Santo. Sabemos que fue idea de Él este mensaje, así es que, Padre, gracias por esta noche, gracias porque nos permites estar reunidos aquí a través de este medio electrónico, este medio de la tecnología. Gracias por la tecnología, gracias por poder ocupar estos instrumentos para poder llegar a muchos lugares, a muchos hogares al mismo tiempo. Te doy gracias, Padre. Y Espíritu Santo, en esta noche te pedimos que la palabra sea establecida, sea sembrada en lo profundo de los corazones. Oro porque cada uno de los que están conectados, por cada uno de los que están ahí mirando, escuchando, pero aprendiendo también y recibiendo, sean receptores con fe, que sean oidores con fe, que escuchen el mensaje con fe y se lo apropien, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro que este día harás maravillas en la fe de las personas de tu iglesia y la fe aumentará por causa de la palabra, Señor. Declaro que esta palabra va a inquietar a tal grado que la llevarán a los hechos, a las obras, y eso va a definir su identidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te declaro en la victoria de Cristo, iglesia, y te declaro en el estado perfecto, en el estado maravilloso que Él nos dejó, un estado maravilloso de identidad que nos permite lograr grandes cosas. En el nombre de Jesús, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Bien, resplandeciendo en las tinieblas. Resplandecer significa proyectar, brillar, ¿verdad? Y nadie quiere andar en esta vida en la oscuridad. No fuimos diseñados para caminar en la oscuridad. Andar en esta vida sin conocer a Dios y sus principios es andar en tinieblas. Tinieblas es ausencia de Dios y sus principios, la vida de Dios, de su reino, de todo lo que produce ese reino en una persona. Y cuando Dios no está en la vida de esa persona, cuando no es una realidad, solo lo conoce a través de religión o filosofía o lo que sea, pero no hay una realidad de Dios en esa persona, entonces está en tinieblas. Todos queremos esa claridad, todos queremos esa seguridad en nuestras vidas, para que cada decisión que estemos tomando cada día tengamos certeza de que va a estar bien, de que todo va a estar bien. Pero no tenemos todas las respuestas en las manos. Y Dios prometió que nos daría de su Espíritu, que resplandecería en nuestros corazones para guiarnos, para aconsejarnos y aún para consolarnos y aún para arrepentirnos en el momento de la falla, para tratarnos de una manera especial a cada uno de nosotros, provocando que crezcamos, provocando que avancemos. Yo veo que todas las personas estamos buscando alcanzar una realización en nuestras vidas. Y cuando eso no está sucediendo, se sienten vacíos, ¿verdad? Profundos o desánimo. Se siente la gente desanimada, como que no le encuentra sentido a la vida porque no está encontrando su propósito. Todos fuimos diseñados para lograr algo. Así que, así como en lo natural, nadie puede andar bien en la oscuridad. Nadie. Es muy difícil, ¿verdad? Ver toda la plenitud de noche donde no hay nada de luz. Inclusive la luna está oculta porque ahí está nublado y está completamente oscuro. Ese escenario nadie lo quiere. Nadie podría estar viviendo una vida así. En lo natural, nadie puede estar en la oscuridad. Fuimos diseñados para caminar en la luz natural, pero también en lo espiritual. Si no podemos ver a través de la luz de Dios, estamos caminando en oscuridad, en ignorancia de Dios. Cuando alguien ignora quién es Dios, cuando alguien ignora, recuerden, alguna vez lo dije y lo voy a repetir para esta introducción. Hay dos tipos de ignorancia. La ignorancia involuntaria, cuando tú no conoces, cuando no sabes que no sabes, cuando no sabes de qué se trata el asunto y andas tratando de avanzar con tus propios recursos o tu propio entendimiento de la vida. Esa sería la ignorancia involuntaria. Nadie me ha enseñado, yo no sabía que había principios. Antes de conocer a Dios, yo no conocía que había principios espirituales
yo no conocía que había fundamentos de la vida, modelos de la vida, yo no sabía nada de eso, andaba en ignorancia de Dios y de su reino. Pero cuando vino la luz a mí, cuando vino el entendimiento, cuando vino la palabra de Dios, cuando vine a Jesucristo, comenzó a alumbrar mi entendimiento. Entonces, la ignorancia involuntaria es esa, la que no sabes, pero la ignorancia voluntaria es la que intencionalmente decides ignorar una instrucción de Dios, decides ignorarlo, decides no hacer caso a Dios. Esa sería una ignorancia voluntaria. Así que cualquiera de esas dos nos va a llevar a tinieblas. Pero damos gracias a Dios que Él nos rescató de las tinieblas a la luz. Amén. Las personas están buscando respuestas en toda clase de cosas, quieren ver la vida a través de esas cosas que les dan cierta esperanza de mejorar, de progresar, de prosperar, de que todo va a estar bien. Y en esa ignorancia de Dios, en esas tinieblas, pues toman decisiones y se meten en cada lío, ¿verdad? Cada situación que no conviene y que no les lleva a ningún propósito y siguen en tinieblas. Pero, ¿sabes? La Biblia nos enseña que Dios es luz y que a través de Él podemos ver la verdad, las realidades. Jesús dijo, el que permanece en mi palabra y permanece en mí, entonces verá las verdades que lo llevarán a ser libre. Acompáñame a la Biblia, vamos a ir a la Biblia y vamos al libro de los Salmos, Salmos capítulo 36, verso 9. Ahí empezamos con este tema, ¿verdad? Resplandeciendo en las tinieblas. Y Salmos 36, 9 nos dice, en ti se halla el manantial de la vida, y por tu luz podemos ver la luz. ¿De quién está hablando? Este salmo lo escribe David, y él está convencido, llegando a una conclusión impresionante. Él tenía una relación con Dios muy profunda, y llega a esta conclusión. En ti se halla el manantial de la vida. Le está escribiendo a Dios, le está diciendo, Señor, Dios, Padre, en ti está el manantial de la vida, en ti hallamos el manantial de la vida. Todas las personas están buscando vida, todas las personas están buscando esa realización, todas las personas están buscando encontrarle significado cada día a sus días, cada día a su vida. Y a veces se desaniman y no saben ni por qué. ¿Has escuchado personas que te dicen, no sé por qué, pero estoy muy desanimado? Como que no me hallo, como que me siento mal, como que inclusive estoy de malas. No sé por qué. Pero cuando vamos al manantial de la vida, encontramos esa llenura, encontramos esa plenitud. Y dice, por tu luz podemos ver la luz. Debido a que Dios es luz, cuando tú vienes a la luz puedes ver las verdades de la vida. Tú puedes ver cómo es la vida. Tú puedes ver una perspectiva diferente de tu presente. Puedes ver una perspectiva diferente de tu futuro. Puedes hallar esperanza y puedes caminar con seguridad en esta vida porque en Él está el manantial de la vida. ¿Qué necesitas de tu vida? ¿Necesitas tomar mejores decisiones? Para tu salud, para tu negocio, para tu familia, para tu trabajo. ¿Quieres ir a mayores cosas, ir escalando niveles para progresar? Tú necesitas ir al manantial de la vida. Y un manantial es una fuente inagotable donde nace agua, ¿verdad? Por eso se le llama manantial, porque de ahí nace y viene enriquecida con tantos nutrientes esa agua en lo natural. Me estoy refiriendo en lo natural. Tantos nutrientes, tantos recursos que trae, que produce vida a su paso. Cuando vemos donde nace un manantial y donde está fluyendo un manantial, hay vida. Todo está verde, hay especies viviendo ahí, porque el manantial produce vida. Entonces esto trasladado a lo espiritual. David no encontró mejores palabras que decirle esta expresión, tú eres el manantial, en ti hallamos la fuente de vida, en ti hallamos todas las respuestas, todo lo que necesitamos para la vida. Y dice, por tu luz podemos ver la luz. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, tú encuentras la verdad y tú dices, ahora me explico.
Antes no entendía por qué reaccionaba así. Antes no entendía por qué mis relaciones no avanzaban. Antes no entendía por qué yo guardaba tanto enojo, tenía tanto coraje o tenía frustración o no entendía por qué yo me sentía menos que los demás. En fin, ¿verdad? Porque empezamos a ver la luz y a través de la luz vemos quién es Dios. A través de la luz entendemos quiénes somos nosotros. La luz es la revelación de todos los misterios de Dios acerca de la vida. Así que somos y estamos en la luz. ¿Cuántos dicen amén? Dios y su palabra es la fuente de entendimiento de todas las cosas, y esa fuente de sabiduría y revelación y entendimiento nos da esa confianza de caminar en la vida cada día. Acompáñame a una escritura que está en Isaías capítulo 9, porque Dios lo prometió a través de sus profetas, y uno de ellos es Isaías. Esa luz que halló David, que vimos en este salmo, ¿verdad? Y que concluye diciendo, en ti está el manantial y en tu luz vamos a ver la luz. Esa luz, Dios la prometió que iba a estar en todos nosotros, y los profetas lo hablaron. Isaías capítulo 9, voy a leer el versículo 1 y el versículo 2. La versión que tengo aquí es Reina Valera 60. Y voy a leer estos dos versos y después voy a explicar. Dice aquí Isaías: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado de Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Tremendo lo que está viendo aquí el profeta Isaías, y está hablando hacia una generación futura. Está hablando aquí, anunciando acerca de una generación que sería rescatada de las tinieblas. Habla del pueblo de Dios, del pueblo de Dios, pero esto simboliza a la iglesia también, y nos está hablando a la iglesia también, y dice, no habrá más, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El andar en tinieblas, una constante es la angustia, la preocupación y todo eso que conocemos nosotros. Dice, tal como la aflicción que le vino el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Zabulón y Neftalí eran dos de los hijos de Jacob. Les recuerdo cómo está la genealogía. Abraham es escogido por Dios, y de ahí Dios iba a sacar un pueblo judío. En Abraham nace el pueblo judío. Abraham tiene un hijo llamado Isaac, es el hijo de la promesa, que se tarda 25 años en venir, ya siendo ellos ancianos, Abraham y su esposa Sara, y nace Isaac. Isaac tiene dos hijos, y uno de ellos es Jacob, y de Jacob iba a venir el linaje de todos los judíos. Y uno de los hijos de Jacob se llamó Neftalí y otro se llamó Zabulón. ¿Y por qué está haciendo referencia a ciertas zonas de ahí de Jerusalén? Bueno, porque cuando ellos entraron a la tierra prometida, los que venían de Egipto y cruzaron el desierto, eran esas tribus. Venía la tribu de Neftalí y venía la tribu de Zabulón, y ellos entraron a esas tierras, a las tierras que Dios les prometió dar, ¿verdad? Y ellos tomaron posesión de esas tierras. Así es que ahora, después de todo este tiempo, está hablando que de alguna manera Zabulón y Neftalí llegaron a ese momento en que está profetizando Isaías, en que ese pueblo se quedó en tinieblas. Y dice que por un tiempo estaban en tinieblas porque dejaron a Dios, dejaron de seguir a Dios, se volvieron en pos de otros dioses, y esas tierras estaban llenas de tinieblas. Y entonces Dios le está diciendo proféticamente: voy a levantar una generación que está en tinieblas, que me debía haber conocido, pero ahora ya no me conoce y está en tinieblas, y enviaré la luz para que dejen de estar en tinieblas. Así es que el profeta Isaías está anunciando acerca de una generación que sería rescatada de las tinieblas
habla del pueblo de Dios, de los judíos, de su pueblo, pero simbólicamente también la Biblia trata acerca de su iglesia. Está hablando de una iglesia, está hablando de una iglesia. Nosotros que no éramos pueblo, ahora pasamos a ser pueblos, nos dice la Escritura. Nosotros que no teníamos herencia, ahora tenemos herencia. Nosotros que no teníamos parte con el pueblo de Dios, ahora somos parte del pueblo de Dios. Nos ha hecho sus hijos y nos ha hecho parte de su pueblo. Por eso esta palabra profética también habla de nosotros. En un tiempo anduvimos en tinieblas, en un tiempo anduvimos en oscuridad y en ese tiempo de angustia. Pero esto vendría a suceder por medio de Jesucristo. Acompáñame a Mateo capítulo 4. Voy a leer del verso 12 al 17. Mateo capítulo 4, versos 12 al 17. Dice la Escritura: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, se refiere a Juan el Bautista, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que se había profetizado 700 años antes, Jesús vio, entendido en los tiempos, que era parte de su propósito ir a esas tierras para que se cumpliera lo que había hablado Dios a través de Isaías 700 años antes. Así es que Jesús viene a una ciudad llamada Capernaum, que era una ciudad marítima asentada precisamente en esas tierras de Zabulón y Neftalí, y ahí él cumple la profecía de Isaías, y dice aquí la Escritura, para que se cumpliese, ¿verdad? Dice que Jesús vino a esta región marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y ahí estaba el pueblo asentado en tinieblas y vio gran luz. ¿Sabes? Hay un dato muy interesante. En Capernaum, que era la ciudad principal de esas tierras de Zabulón y Neftalí, en Capernaum se hicieron la mayor cantidad de milagros. Jesús hizo milagros asombrosos. Uno de ellos fue la resurrección de su amado, de su amado amigo, se me fue el nombre, ahorita se los digo. Pero la mayor parte de los milagros que se hicieron ahí fueron en Capernaum. La ciudad de Capernaum significa o simboliza ciudad de consolación. Todos los nombres, las tierras, los territorios, los asentamientos, todo estaba planeado para que se manifestara la luz. ¿Sabes? Era la esperanza para la luz de los que estaban en tinieblas. Ellos esperaban al Mesías, pero no solo era para ellos. Dios está diciendo aquí que a partir de ese momento se empezó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comienza su ministerio en este lugar haciendo tremendos milagros. La resurrección de Lázaro fue lo más asombroso que impactó a todos. Ellos estaban en Capernaum y se hicieron grandes hazañas, milagros, y las multitudes lo seguían. Jesús vino aquí a esta ciudad, que significa lugar de consolación. La luz resplandece para darles consolación. La luz resplandece en una generación que estaba en tinieblas. Pero esto mismo ocurrió en nuestra generación. Iglesia está hablando de una iglesia. No éramos iglesia, pero ahora somos iglesia. No éramos parte del pueblo de Dios, pero ahora somos parte del pueblo de Dios. Andábamos asentados en tierras de sombra de muerte. Andábamos en tinieblas, pero luz resplandeció. Y así como ocurrió aquí en Galilea de los gentiles, dice la Escritura,
como proféticamente hablando, que no solo para los judíos venía la salvación, sino para todo aquel que lo conociera y creyera en Jesús. Galilea de los gentiles fue característica del ministerio de Jesús, donde la autoridad, el poder y el reino de Dios comenzó a resplandecer como una luz grande. ¿Sabes? Y si me acompañas allá al verso 23 y 25 de Mateo 4, Mateo 4, 23 y 25, dice, y recorrió Jesús toda Galilea. Estamos en el mismo contexto. Él está en estas tierras de Zabulón y Neftalí. Y dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Qué impresionante escritura. Jesús viene a este lugar para que se cumpliese la profecía. Dios había anunciado muchos años atrás que iba a resplandecer luz en esos lugares de tinieblas. Y comenzó, dice aquí, Jesús a recorrer por toda Galilea y entraba en los templos de los judíos, las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y empezó su fama a difundirse en toda Siria, y le trajeron a los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¡Oh, qué tremendo! La luz está resplandeciendo. Las tinieblas lo que provocaron fue maldiciones generacionales. Las tinieblas lo que provocaron fueron enfermedades. Las tinieblas lo que provocaron fueron pobreza. La mentalidad de pobreza, la mentalidad de escasez. ¿Sabes? Entonces viene el reino y el reino comienza a traer orden. Toda enfermedad es sanada. Todos los que tenían dolencias, dice aquí, los afligidos por diversas enfermedades, los que estaban atormentados, los que estaban oprimidos, los que estaban en angustia, los que estaban preocupados. La Biblia nos está diciendo cosas impresionantes. Jesús vino a traer la luz de Dios porque Él es la luz. Y dice que mucha gente, el verso 25 me impacta, mucha gente de Galilea, de Decápolis. Decápolis era un territorio de 10 ciudades, por eso decían Decápolis. De 10 ciudades venían y también lo estaban siguiendo. Había una multitud, venían de Jerusalén y de Judea, y del otro lado del Jordán, los asentamientos y las poblaciones que estaban al otro lado del Jordán. Era impresionante la multitud que lo seguía. Esta luz que comenzó a resplandecer, y de ahí vemos milagros, señales. Es maravilloso leer los evangelios porque cuando tú estás viendo lo que hacía Jesús, lo que enseñaba Jesús, lo que decía Jesús, y sobre todo cuando la Escritura nos dice que eso mismo estaría en nosotros, que esas mismas cosas seguirían con nosotros, entonces nos da esperanza la palabra de Dios. Esta luz que comenzó a resplandecer no ha dejado de brillar. Jesús sigue alumbrando los corazones, trayendo sanidad, libertad y prosperidad. Lo que prometió Dios ahora está sucediendo por medio de Jesús. Lo que se habló allá en los profetas se quedaban tan impactados porque decían, ¿cuándo lo esperamos? ¿Cuándo sucederá esto? Imagina tú que a Isaías Dios le permite ver grandes cosas de Jesús y todo el padecimiento de Jesús y lo que traería de salvación. Pero al mismo tiempo él se preguntaba, ¿cuándo sucederá esto? Porque yo quisiera verlo. Pero ellos solo se quedaron con la esperanza porque no era para su generación, no era para ellos, vendría para otras generaciones y Dios estaba pensando en nosotros. Lo que prometió Dios ahora está sucediendo por medio de Jesús. Iglesia, quiero decirte que el tiempo de angustia se terminó. La aflicción llegó a su fin. El que andaba en territorios de sombra de muerte,
de aflicción, de angustia, de preocupación. Los que estaban atrapados en su pasado, con ligaduras y ataduras de su pasado. Los que pensaban en el pasado y todavía seguía gobernando su presente. Eso es andar en tierra de muerte, de sombra de muerte. Y quiero decirte por el Espíritu que Dios, a través de Jesús, sigue brillando aquí en nosotros. Y la luz ya llegó para tu vida. Una nueva identidad para brillar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No es impresionante lo que estamos leyendo? Luz resplandece en las tinieblas. Ahora, haz personal este mensaje, porque estamos hablando de lo que Dios planeó para su pueblo y que también estaba hablando en revelación para su iglesia. Pero nosotros somos su iglesia. Andábamos sin un rumbo y nos hizo parte de su iglesia, nos hizo parte de su pueblo, nos hizo parte de su nación. Ahora tenemos herencia, tenemos una nacionalidad del reino de Dios. Tenemos parte con el reino de Dios. Estas promesas se cumplieron en nosotros. Así que quiero pedirte que vayamos a Isaías capítulo 60. Y esta palabra es para ti, iglesia. Isaías 60, verso 1 al 3. Esta es una palabra que Dios te da en esta noche para ti. Dice la Escritura: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti resplandecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Entonces las naciones andarán en tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. ¡Uf! Tremendo. Esta profecía habla de Jesús, pero Él fue el primogénito entre muchos y nosotros somos parte de ellos, somos parte de su familia. Así es que Dios está hablando en esta palabra profética que sigue vigente hoy. Ya no hay nada que impida que avances. Ya no hay nada que impida que seas relevante, que inspires a tu generación. Ya no hay nada que impida que te desarrolles, que te desempeñes en el propósito que Dios planeó para tu vida. Ya no hay nada que lo impida. Ahora necesitas resplandecer. Y dice el Señor: levántate y resplandece. Levántate, resplandece, iglesia. Saca todo lo mejor que ya Dios puso dentro de ti, porque ha llegado tu luz, porque andarás caminando en la verdad, porque en esa verdad proyectarás quién eres, el verdadero, el que planeó Dios desde la eternidad para que tú te manifiestes. Ese eres tú, y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Porque estamos en un mundo de tinieblas por todos lados. Lo que escuchamos, lo que oímos, la cultura, las tradiciones, todo eso habla de tinieblas, todo eso no es luz, no todo eso alumbra. Y entonces nosotros hemos sido llamados para hacer luz. Decíamos el domingo que Dios es luz a través de Jesús, ¿verdad? Y que Jesús es la luz de este mundo. Las naciones andarán en tu luz. Lo que está diciendo aquí, que en este tiempo Dios levantará una iglesia que brille tanto que vamos a impactar a los gobiernos. La iglesia está llamada a impactar a los gobiernos, a impactar a las naciones. La iglesia tendrá respuestas de muchas cosas que están buscando los gobernantes. La iglesia será de influencia. La iglesia estará impactando las naciones. Es algo que está escrito aquí y que tú y yo tenemos participación en ello, iglesia. Cuando tú te rindes a Jesús y caminas con Él, no importa tu pasado, todo es perdonado, todo es renovado. Nos ha dado de su Espíritu para guiarnos, para convencernos, para animarnos y consolarnos, para que cuando haya pecado nos convenza de pecado y nos lleve al arrepentimiento. Es el que nos convence de que las cosas andan mal, y cuando tú tomas decisiones guiado por el Espíritu Santo, entonces la luz comienza a resplandecer para que nos revele todas las cosas de Dios que estaban ocultas para nosotros, porque estábamos en tinieblas. Pero si vivimos una vida de rendición cada día
a Él, rindiéndonos a Él cada día, permanecemos en su palabra, permanecemos obedeciendo su palabra, entonces estarás en luz, entonces te levantarás y resplandecerás, entonces brillarás ahí donde estás, y muchos vendrán, serán atraídos por esa luz. Así es que ríndete al Señor, ríndete a Él. No le importa tu pasado porque todo eso se fue a la cruz del Calvario. Ahí todo fue sentenciado, castigado. Así que cuando tomamos ese beneficio, cuando tomamos por fe la obra de Jesús y decimos, Él me perdonó en la cruz del Calvario, entonces empieza a alumbrar la luz en nuestras vidas. Hemos nacido de nuevo. Vístete de la nueva naturaleza. Fuimos destinados para brillar. Sabes, la palabra resplandecer quiere decir brillar, destacar, alumbrar. Nosotros somos de influencia para otros. Estamos aquí para hacer luz en medio de un mundo de tinieblas. Así es que resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti, iglesia. Esta palabra está hablando acerca de nosotros. La tierra de Zabulón y de Neftalí significa tinieblas, significa los que se habían alejado de Dios, significa los que estaban en sus tradiciones y en sus costumbres, significa que se habían mezclado con otras culturas, simboliza todo eso. Y Dios venía a rescatar a su pueblo que estaba en tinieblas, pero también está hablando de un pueblo que iba a Él a adquirir a través de Jesucristo. Somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades y las virtudes, de las cuales hablan que nos sacó de las tinieblas a su luz. Somos una nación santa, somos parte de una nación santa, somos parte de un real sacerdocio, dice la Escritura. Nos ha puesto aquí para brillar a ti y a mí. Nos sacó de las tinieblas para traernos a la luz y brillar. Así que en este tiempo Dios te va a estar inquietando para que la palabra de Dios sea más realidad en tu vida, sea más real en tu vida y comiences tú a hablar y comiences tú a caminar, ¿verdad? En todo lo que habla su palabra. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha venido sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos toman esta palabra? ¿Qué implica esto, pastor? Alguien me podría preguntar. Implica que camines con Cristo Jesús. No, yo creo en Él y yo camino con Él. Ok, entonces únete a la iglesia porque es el cuerpo. Nadie puede decir, yo camino con Cristo y estar separado del cuerpo, el cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña que caminar con Cristo es estar unido al cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Necesitamos estar unidos a la iglesia, necesitamos caminar con la iglesia. Y hay muchos ministerios, hay muchas iglesias que Dios ha levantado en toda esta ciudad, pero hay una que te fue asignada a ti. Y esa iglesia somos nosotros, tú eres la iglesia. Gracia y plenitud es la iglesia a la cual fuiste asignado. Camina con nosotros, acércate a nosotros, involúcrate con nosotros, con toda la iglesia. Porque esa es la manera en que vamos a poder aprender a conocer a Jesucristo, a avanzar, a crecer con Él. No solo es a distancia. Esto lo hacemos porque tuvimos que adaptarnos a las circunstancias que estaban sucediendo por la pandemia. Y bueno, ha sido bueno para muchas personas hacerlo a distancia porque fuera de esta ciudad hay personas que están unidas a esta iglesia. Y gracias a Dios por todos ellos. Pero hay quienes están aquí en la ciudad y que necesitas involucrarte con la iglesia, ¿sabes? Porque esa es la manera de caminar con Cristo. Y si caminas con Cristo, si comienzas a crecer con Cristo, con su palabra, permaneces en Él. La unción que Dios ha dado a esta casa, la atmósfera del Espíritu Santo que Dios empieza a activar en esta casa cada vez más fuerte y cada vez más fuerte, estará en ti. La luz estará en ti. Dios alumbrará tu entendimiento. Dios alumbrará tu corazón. La revelación y la sabiduría empezará a ser una realidad en tu vida. Y entonces tú serás luz en todas las cosas que hagas. Tendrás claridad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy quiero orar por todos los que por primera vez están conectados hoy.
Y quiero hacer una oración. Si tú quieres caminar en la luz, si ya comprendiste el mensaje de andar en tinieblas, y andar en tinieblas no conviene, andar en tinieblas es maldición, es enfermedad, es pobreza. Y cuando nosotros venimos a la luz, algunos venimos enfermos. Yo llegué enfermo cuando llegué a Cristo, pero en el proceso Dios me fue sanando. En el proceso fui siendo sanado. Hoy en día estoy sano, gracias a Dios, de todas esas cosas que me ocurrían cuando yo llegué hace 25 años a la iglesia. Así es que todo comienza a venir a la luz y todo comienza a ordenarse y entramos en ese proceso de crecer, de avanzar y de ser sanos. Si tú quieres en esta noche comenzar ese tiempo de venir a la luz, entonces entrégale tu vida a Cristo. Él se convertirá en tu Salvador. Y yo te voy a guiar en esta oración. Solo cierra tus ojos donde estás y repite después de mí: Señor Jesús, hoy quiero entregarte mi vida, quiero rendir mi vida a ti. Reconozco que he pecado, no te conocía, estaba yo en tinieblas. Reconozco que mi vida era falla tras falla. Muchas cosas me salieron bien, pero no estaba yo completo. No te conocía, no te tenía en mi vida. Ahora entiendo que tú eres fuente de salvación, fuente de vida. Te entrego mi vida y te abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador. Enséñame tu palabra, enséñame a andar en la luz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.